Bueno, entonces comenzamos nuestra primera entrevista con Sven Bergmeister. Entonces, él es el primero de los ponentes que vamos a entrevistar y hacerle preguntas acerca de nuestro proyecto Gestaltung. Entonces, comenzamos con esta primera pregunta, que es: en nuestro laboratorio transdisciplinar nosotros hablamos o pretendemos abordar el concepto de la forma desde el encuentro de diferentes áreas del conocimiento. Entonces queremos que usted, desde su campo profesional y desde su formación, nos hable de ese concepto de forma. Primero, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Me alegra estar acá con ustedes. El concepto de la forma muchas veces se ha pensado siempre en relación con el concepto de contenido. Entonces, cómo se relacionan esos dos contextos en cualquier obra de arte, en cualquier producción cultural, etc. Desde una perspectiva de estudios, digamos, mediáticos y una teoría de los medios, es muy importante decir que la forma nunca puede ser, digamos, algo como simplemente un instrumento o algo como que apoya a un contenido que ya existe, sino un contenido solamente y siempre se puede expresar o aparecer en una forma, para hablar así muy abstracto. Más concreto, se podría decir que cualquier forma siempre se puede interpretar como un medio en que aparece algo donde se puede, digamos, configurar, donde se puede crecer y de alguna manera, digamos, presentarse alguna cosa. Y lo importante, digamos, desde una perspectiva de estudios mediáticos sería que eso siempre es lo primero. O sea, la forma o el medio siempre es lo primero. Y solo en este medio, solo a través de este medio, se puede, digamos, expresar o realizar cualquier contenido. En ese sentido, podríamos entonces resumir que la forma, o yo quisiera, o preferiría en realidad la palabra medio, es siempre lo primero, es siempre lo que existe y que es la posibilidad, para decirlo así, para cualquier contenido. Entonces eso sí cambia bastante el pensamiento, pienso yo, que yo no tengo un contenido como si hubiera la posibilidad de que existiera en cualquier forma fuera de una forma o un medio, sino yo siempre tengo que pensar cualquier contenido desde su medio y significa desde su posibilidad de aparecer, para decirlo así. O sea, el pensamiento racional divide entre arriba, abajo, blanco, negro, etc. Pero simultáneamente tenemos un cerebro ecológico, que ese cerebro es el que, según la teoría de la Gestalt, es un cerebro que unifica y que aborda el todo y reconcilia, de alguna manera reconcilia las partes. Entonces, en ese sentido, queremos preguntarle: ¿la percepción nace de la cultura o la cultura nace de la percepción? Es una linda pregunta, o sea, se podría argumentar con todo un contexto histórico seguramente ahí. Lo que me llama la atención es la noción ahora de la Gestalt o de la teoría de la Gestalt que acabas de mencionar. Esa es una discusión que crece y se vuelve importante a comienzos del siglo XX en Alemania, en Europa, en varios contextos, específicamente en el contexto de la psicología de la percepción. Ahí la pregunta ¿qué significa percepción? Es la pregunta central. Y en realidad la teoría de la Gestalt es justamente en este contexto de la psicología de la percepción alrededor de 1900, es justamente el contrario de un pensamiento positivista que pensaría que siempre tenemos un estímulo y una reacción. O sea, yo, por ejemplo, escucho algo y eso es algo que pasa en mi percepción. Entonces, yo puedo aislar esos momentos, los puedo medir, los puedo cuantificar, etcétera, etcétera. Eso sería el pensamiento positivismo todavía del siglo XIX. Contra eso aparece lo que se llama la teoría de la Gestalt, que dicen eso no funciona así de fácil, lo que llamamos nosotros percepción. Percepción es algo mucho más complejo y percepción es algo que, digamos, percibe realmente complejos y justamente no estímulos aislados. Por ejemplo, muy fácilmente un ejemplo que usan también los teóricos de la Gestalt de este tiempo, la melodía. Si yo escucho una melodía, eso siempre va a ser más que una suma de diferentes tonos. Entonces yo no puedo, digamos, por ejemplo, mi memoria o mi capacidad de percibir una melodía, yo no lo puedo definir simplemente en factores cuantitativos, en estímulos y reacciones en mi cerebro, sino es realmente una percepción de algo mucho más complejo
lo que se llama en esta teoría entonces la Gestalt, y eso son hasta fenómenos que pueden pasar por los diferentes sentidos. O sea, pueden ser fenómenos que, digamos, pasan el sentido auditivo al sentido de la visión o al olfato, etc. Se pueden hasta crear complejos de percepción tan complejos que otra vez no están, digamos, reducibles a algo como un estímulo medible, cuantificable, etcétera, etcétera. Ese sería como el gran punto de esa pregunta de la Gestalt en este contexto. Y si nos preguntamos entonces hasta qué punto está relacionado con la cultura esta percepción, los mismos teóricos de la Gestalt dirían que la percepción en forma compleja de gestalten siempre sería algo que depende de la cultura al final, porque nuestras culturas percibimos diferente, en las diferentes culturas percibimos diferentes, y por ejemplo una percepción en un contexto, digamos, todavía tú usaste la palabra cerebro ecológico, en un contexto como ecológico en que estoy en un contexto que los objetos alrededor de mí están relacionados conmigo como sujeto de una forma mucho más cercana y intensa que la, digamos, europea racionalista, que siempre piensa yo soy el sujeto y todo el resto son cualquier cosa, objetos que son, digamos, subordinados a mí. Si tengo una percepción que me incluye en un contexto ecológico, como se podría decir, es una percepción obviamente mucho más compleja, y eso en ciertas culturas es más presente que en otras. Eso es todavía parte de la teoría de la Gestalt alrededor de 1900 en realidad. Claro, pero también hay un constante choque entre esos estímulos sensoriales y esos constructos sociales de cada persona, ¿no? Yo creo que eso no define no solo una cultura general, sino una serie como de microculturas. Obvio. O sea, se podría reducirlo a los individuos hasta cierto punto, pero si hablamos, digamos, de diferencias culturales, o tú me preguntaste, ¿qué define qué? ¿La percepción, la cultura, o la cultura, la percepción? Seguramente hasta cierto punto son las dos direcciones, obviamente. Lo que percibimos nosotros es por alguna manera la base de todo lo que podemos desarrollar culturalmente, para decirlo así, pero al mismo tiempo nuestra experiencia cultural obviamente también determina cómo y qué podemos percibir, y a eso me refiero. Eso ya alrededor de 1900, en el contexto de la teoría de la Gestalt, se tenía muy claro que simplemente una percepción, más que todo si es una percepción así compleja, que ya no es estímulo y respuesta, justamente esas percepciones más complejas tienen su contexto cultural y su base cultural también. Por eso también hay diferencias entre diferentes contextos, no sé, sociales, culturales, políticos, geográficos, históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces pasamos a la tercera pregunta, que retoma la teoría de la Gestalt y retoma el axioma que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, en este sentido, ¿qué opinión tienes sobre la tendencia positivista de la mentalidad actual? Entendiendo esa mentalidad positivista como esa tendencia a segmentar profundamente ese todo, y esa tendencia que quiere solo acercarse al conocimiento por el método científico. Digamos, yo no sé a qué exactamente te refieres con la tendencia actual positivista, o sea, a qué tan actual es la tendencia positivista. Eso realmente es un fenómeno también del siglo XIX. Lo que ya contesté un poquito en la pregunta anterior es que realmente esa idea de la Gestalt, la idea de una percepción que justamente no es un objeto que está percibido por un sujeto o algún estímulo que yo percibo en mi cerebro o en mi percepción, sino que realmente esos procesos de percepción, pero también de entendimiento, son mucho más complejos, y el sujeto y el objeto hasta cierto punto se pueden mezclar en esos contextos, lo que obviamente está absolutamente en contra de cualquier idea positivista que siempre piensa los objetos son así y yo lo único que necesito es el, digamos, recurso para poderlo encontrar o, digamos, definir. Esas relaciones entre objeto y sujeto, esas percepciones más complejas que estímulo y respuesta, eso es justamente la respuesta que ya alrededor de 1900 dio justamente la teoría de la Gestalt al positivismo del siglo XIX. Creo que se puede formularlo así. Y si me preguntas ahora por el positivismo, digamos, actual, yo no sé qué tan específico podemos hablar de un positivismo actual. Yo creo que obviamente hay toda una línea histórica de pensamiento positivista
en las ciencias, que específicamente en el siglo XIX comenzó y se volvió muy fuerte, y que hasta ahora nos acompaña en ciertos contextos. No obstante, diría que las ciencias culturales, por ejemplo, hoy en día son bastante más complejas. Y yo no sé si, por ejemplo, diría que ciencias culturales avanzadas de hoy en día todavía usan un pensamiento positivista. No creo, la verdad. Pero, digamos, es la pregunta básicamente de una relación, una ubicación histórica, creo que, de esa pregunta. Pero al mismo tiempo podemos decir que, otra vez, temas como Gestalt, de lo que estamos hablando acá todo el tiempo, de formas como de percibir las cosas de una manera diferente. También al final la primera pregunta que hablamos, que el medio mismo determina hasta cierto punto cualquier cosa que pueda aparecer, significa también lo que puede pensar, lo que puede percibir, lo que puede decir, etcétera, 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 etcétera. Todas esas cosas son pensamientos o ideas, diría, que no son positivistas. Listo. Entonces, ahora, en este momento, vamos a empezar a hablar un poco de su ensayo de la ilegibilidad de lo ajeno, lectura mágica y escritura mimética en Alfred Doblin. Entonces, la primera pregunta con respecto a esto es que queremos que nos hable de lo informe, del caos y de aquello que no puede ser percibido. Y queremos que nos hable de cómo influye esa no percepción en el pensamiento del hombre, o sea, esa no percepción que hay en esa instancia caótica. Y pues eso quisiéramos que lo relacionara un poco con esos términos que se abordan en su ensayo de lo ilegible, de la interpretación de lo ajeno, de lo primitivo y del acercamiento al otro, no por interpretación, sino por semejanza. Bueno, es bastante complejo lo que me preguntas, o son muchos contextos que se mezclan ahí de alguna manera. Tal vez podemos dividirlo en tres partes. Primero, la pregunta del caos. Segundo, la pregunta, digamos, de la ilegibilidad. Y tercero, la pregunta de la relación con el ajeno. Entonces, primero, la pregunta del caos. Existe, y eso tampoco es casualidad, un importante autor alemán que se llama Wilhelm Worringer, que escribió un libro muy, muy importante, su doctorado, que se llama Abstraktion und Einfühlung, o sea, abstracción y empatía, se llama este ensayo, o no es un ensayo, realmente es su doctorado, que se volvió sumamente importante para todas las vanguardias europeas, comienzo del siglo XX. El libro, ahora no tengo de memoria la fecha, creo que es 1907, 8, algo así, alrededor de esa fecha. Entonces, el expresionismo y todas esas vanguardias se referieron siempre mucho a esta obra teórica de Worringer. Worringer tiene justamente esa pregunta. Tiene la pregunta cómo, bueno, primero su pregunta es de dónde viene el arte. Eso es básicamente su pregunta. Pero su respuesta es interesante en ese contexto porque él dice el hombre, y cuenta toda una historia del desarrollo de la historia humana, y dice el hombre y los primitivos, los primeros hombres, para decirlo así en la historia, tenían un miedo grande del mundo, o sea, de percibir un caos, porque el mundo es un caos, todavía no estaba ordenado, todavía no había, digamos, nociones, palabras para ordenar qué percibimos y en qué estamos, sino simplemente es un miedo del primer hombre de todos, digamos, estímulos y todas las percepciones que puede tener en el mundo. Y lo interesante es que Worringer formula como tesis que justamente esos primeros hombres, y eso es para él también digamos, el comienzo y la base de cualquier arte, eso es como la motivación de producir arte del ser humano, es encontrar formas, encontrar estructuras, encontrar algo de orden en este caos. Lo interesante es que para Worringer este comienzo de encontrar algún orden todavía no es un orden, digamos, lógico, no es un orden de nociones, no es un orden de palabras, no es un orden de cálculos o algo así, sino realmente son percepciones de formas, estructuras, etc. Eso tiene mucho que ver y se podría relacionarlo bastante otra vez con esa pregunta de la Gestalt, que percibimos complejos de alguna manera. Entonces, esa primera respuesta a la pregunta del orden que se podría dar con Worringer es, existen percepciones, existen estructuras, existen formas de ordenar el caos que todavía no son o nunca van a ser palabras, nociones, órdenes lógicos. Y eso me parece un campo sumamente interesante. Podríamos decir mucho más sobre eso. Ahora, la segunda parte de la pregunta
fue la pregunta de la... de la ilegibilidad. Exactamente, de lo el ilegible. tema ahora es muy específico, que es ya no percepción, sino es el tema de la lectura, o en su contrario, la ilegibilidad. Eso es un tema que viene de otra historia, se puede relacionar todos esos temas, pero ahí se puede decir el tema, digamos, de la hermenéutica, que piensa que textos siempre deben ser leíbles y textos siempre tienen que ser también entendibles, tienen justamente una idea de un orden, digamos, de palabras, de conceptos, etcétera, etcétera, lo que ya puse en duda con Worringer en el contexto de la percepción. Entonces, la pregunta de la ilegibilidad de textos es básicamente transferir la idea de que se puede percibir, ordenar y, digamos, sí, realizar cosas que ya no son caos, pero que todavía no son palabras, y que se puede realizar eso dentro de la misma escritura o dentro de la lectura de un texto. También, no por casualidad, en las vanguardias, comienzos del siglo XX, hay muchísimos intentos de eso. Por ejemplo, poemas de sonidos, poemas visuales, donde justamente la idea de lectura en un sentido hermenéutico significa encontrar un sentido en ese texto, no es la primera forma de acercarse a ese texto, sino justamente la forma de acercarse a este texto es más que todo, otra vez, ¿cómo se dice? De percepción. Significa, por ejemplo, algo visual. Yo veo un poema con letras más gordas, con letras más chiquitas, etc. O yo escucho un poema y es el sonido que hace algo en mí, no el contenido de las palabras. Se podría conectarlo otra vez con el tema con que comenzamos en el comienzo. Ahí aparece la forma otra vez, o la presencia del medio, porque no es simplemente un contenido, unas palabras, unos argumentos que son simplemente a través de lectura descifrables o hermenéuticamente, digamos, identificables, sino son realmente percepciones más complejas y más allá de las nociones, para decirlo así. La última pregunta, ahora la última parte de la pregunta, es la relación con lo ajeno. Y lo ajeno, eso también todo hablamos al final, si lo ubicamos históricamente, sobre temas del comienzo del siglo XX. También en este tiempo hay una fascinación grande por los pueblos ajenos, o por los en este tiempo así llamados primitivos. Significa justamente las culturas que no tienen todavía el contexto europeo, que todavía no están en este orden lógico de palabras, de nociones, etcétera, sino justamente se mueven en lo que con Worringer podemos llamar como la percepción de estructuras, tal vez de Gestalten, con los Gestaltteoretiker. Y es interesante que en ese tiempo, alrededor de 1900, hay una fascinación por eso y hay realmente un deseo, digamos, de también poder sentir y percibirlo. Y no es casualidad que, por ejemplo, los Gestaltteoretiker, ellos estudian los textos etnológicos, ellos miran cómo funcionan los procesos de percepción en otras culturas y justamente con eso entonces tienen la percepción de que esas otras culturas tienen posibilidades de percepción que nosotros, los europeos, así lo formulan en ese tiempo, ya no tenemos, porque nosotros solo pensamos en nociones, en, digamos, figuras medibles, cuantificables, en formas, se podría decir, hermenéuticas o positivistas. Y las dos los ponen en duda y el primitivo aparece ahí como algo como casi una alternativa al pensamiento europeo y sería lo que hablamos antes. Es como una reacción al positivismo, se podría decir, y, digamos, poner el primitivo en el lugar de una futura, tal vez más avanzada forma de percepción, también de producción artística y cultural. Listo. Entonces, precisamente hablando de ese interés por la figura del primitivo en la cultura, pues bueno, creo que estaba empezando a responder la cuarta pregunta, pero la planteo, que es, ¿cree usted que para el avance del pensamiento actual es necesario propiciar un retorno a ese pensamiento primitivo? Digamos, eso creo que es lo que fue un proyecto de la modernidad europea al final, de justamente esas vanguardias, de esos teóricos de cuales hablamos, que era una reacción al positivismo del siglo XIX hasta cierto punto y que por una parte siempre tenía una jerarquía muy clara. Los europeos son como más avanzados, más allá, y los así llamados primitivos quedan más atrás. Por la idea de un regreso, o la idea, por ejemplo, como lo formuló un etnólogo como Tyler, que es que hay algo como sobrevivientes o elementos
que sobrevivieron en nuestra cultura, que todavía tienen esos contextos, esas figuras primitivas, eso fueron ideas como muy presentes alrededor de 1900. Yo no sé si hoy formularía que tenemos que regresar, porque este regresar ya es un pensamiento europeo que tiene un, digamos, desarrollo hacia no sé qué punto, pero que se ha desarrollado hasta algún punto, y si queremos ser primitivos tenemos que regresar. Yo no sé si, digamos, esa idea de ese desarrollo como O sea, no es evolucionista o algo así. No es tanto regresar, sino estar en contacto. Tal vez. No es tenerlo ubicado atrás en el tiempo, sino tener conciencia de que eso está Exacto. en nuestro Exactamente. contexto. Exacto. Y digamos, y simplemente cualquier duda con respecto por una parte al positivismo, pero por otra parte también a ideas como que también son recurrentes en la teoría cultural de, no sé, los últimos 50 años, por ejemplo, todo lo que llamamos nosotros el postestructuralismo, que piensa que todo es, o no piensa, o sea, es un poquito fácil formularlo así, pero que se enfoca por lo menos en los sistemas de signos y que dice nosotros no necesitamos ya significados, sino, digamos, miramos más bien los sistemas de los significantes, etcétera, etcétera. Eso tampoco tiene esa relación todavía de un mundo abstracto, que sería el mundo de los significados, y algo que es algo más ahí, algo donde se mezclan cosas que en el primitivismo todavía existe. Recordando la frase de su ensayo que dice, la de Alfred Doblin, en donde dice, yo leía los libros del mismo modo en que una llama lee la madera. Esa frase nos causó un gran interés, entonces quisiéramos que de una manera breve nos hablara de esa frase en relación pues con el proyecto. Digamos, con eso Alfred Döblin se refiere básicamente a una forma de lectura que justamente es una forma de lectura de la cual hablamos ya antes, que no es una lectura hermenéutica, una lectura que quiere llegar a algún contenido, a algún sentido, a alguna interpretación o descifrar algo de un texto, sino es más bien, como él lo formula, un estímulo, pero un estímulo como muy amplio, ¿no? Otra vez no estímulo respuesta que hablamos antes, sino un estímulo que puede estimular algún sentimiento, alguna disposición en mí como lector. Lo que hace, por ejemplo, Alfred Döblin, eso es muy interesante. Él lee muchísimos textos para escribir novela. Es uno de los más famosos autores de la modernidad alemana. Y lo interesante es en su forma de prepararse para la escritura, para escribir sus propias novelas, es una forma de lectura excesiva. Excesiva significa que no lee un libro para reconocer algunos datos en este libro o para saber algún detalle sobre la realidad afuera, sino justamente lo que él mismo dice, como un estímulo, como un vehículo, como un medio, también se podría decir, lo que significa que, por ejemplo, él escribe una novela sobre el Amazonas. Entonces, en vez de intentar entender qué es el Amazonas, qué datos históricos, geográficos, etcétera hay, lo que él hace es leer todos los libros posibles que encuentra, o sea, etnología, libros históricos, libros, digamos, sobre el contexto social, sobre la naturaleza, cualquier cosa que pueda encontrar en una cantidad y en una velocidad que ya no puede, digamos, percibirlo en una forma ordenada, en una forma, digamos, lógica, etcétera. Es justamente un intento de llegar a esta forma de percepción, a esa forma de lectura que ya no se basa en nociones, que ya no se basa en explicaciones e interpretaciones, sino es una forma de entrar en contacto con un texto que es simplemente un estímulo, una motivación, un ponerse en una disposición o algo así. Y los datos ya no existen, ni ordenados, ni claros, ni una forma, sino al contrario, se forman nuevos conceptos, nuevas estructuras, etcétera, en la cabeza, en la misma percepción, y eso es un intento de llegar a más allá de lo racional, de lo ordenado, de las nociones, de lo positivista, etcétera, etcétera. Y la lectura, digamos, de un libro o de un texto como una llama, también en la imagen es muy linda, porque la llama obviamente se come el papel se come, digamos, el objeto, y también se podría decir, es justamente esa forma de una mezcla, ya no ser, digamos, diferenciado claramente entre el sujeto del lector y el objeto
del, digamos, texto que se lee, sino justamente la llama existe en la lectura y la lectura, digamos, desaparece al mismo momento en la llama. Entonces, sujeto y objeto están unidos, son unos en ese sentido y otra vez van más allá de cualquier forma positivista, hermenéutica, racionalista de percepción. Bueno, entonces eso es todo. Pues Ben, le agradecemos muchísimo por esta entrevista y estaremos viéndonos más adelante en este proyecto y en las ponencias. Muchísimas gracias y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias.